Voy a ingresar como profesor. Acceder. Ingreso a comunicación. Clic. Más. Banco de preguntas. Categorías. Categoría padre por defecto. Comunicación primer grado A. Nombre. Preguntas de comunicación. Información sobre la categoría preguntas de comunicación. Añadir categoría. Ahora preguntas. Banco de preguntas. Seleccionar una categoría. Preguntas de comunicación. Preguntas de comunicación. No se está aplicando ningún filtro por etiquetas. Mostrar el enunciado de la pregunta en la lista de preguntas. No lo marcamos. Mostrar también preguntas de las subcategorías. Lo desactivo. Mostrar también preguntas antiguas, desactivado. Los tres desactivado. Crear una nueva pregunta. Preguntas, opción múltiple. Agregar. Categoría, preguntas de comunicación. Nombre de la pregunta, pregunta 1. Enunciado de la pregunta. En el cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, los personajes Enrique y Efraín son dos niños que, obligados por Don Santos, buscan alimentos en los basurales de la ciudad con la finalidad de alimentar a un cerdo. En este caso, el cerdo y el abuelo aluden respectivamente a la... Ya en las alternativas vamos a ver la respuesta correcta. Puntuación por defecto lo pongo 1, ya después lo configuramos. Retroalimentación general. Una o varias respuestas. En este momento vamos a realizar la pregunta con una sola respuesta. Barajar respuestas. Sí, correcto. Numerar las elecciones. Hay varias opciones. A, B, C, minúscula, mayúscula, 1, 2, 3. En números romanos en minúscula, números romanos en mayúscula. Yo lo dejo en A, B, C en minúsculas. Show Standard Instruction lo dejamos no. Respuestas. Elección 1. Extrema pobreza y al desempleo laboral. Ninguno porque no es la respuesta. Elección 2. Deshumanización y al marginal abusivo. Calificación 100% porque es la respuesta correcta. Elección 3. Ciudad opresora y al migrante provinciano. Ninguno porque no es la respuesta. Elección 4. Política centralista y al padre autoritario. Ninguno porque tampoco es la respuesta. Y luego guardar cambios. Ya tenemos la pregunta 1. Clic en editar
vista previa, pregunta 1. Aquí tenemos la pregunta y aquí tenemos las alternativas. Y sabemos que la respuesta correcta es, en este caso, deshumanización y al marginal abusivo. Entregar y terminar. Entonces tenemos la respuesta correcta, puntuación 1 sobre 1. Y también tenemos la retroalimentación. Y aquí también nos indica la respuesta correcta es deshumanización y al marginal abusivo. Cerrar vista previa y de esa manera ya tenemos la pregunta 1. Ahora crear una nueva pregunta. Opción múltiple, agregar. Aquí tenemos la categoría preguntas de comunicación. Dentro del paréntesis encontramos el 1. Entonces, nombre de la pregunta, esta es pregunta 2. Enunciado de la pregunta, control C, control V. Respecto de la novela epistolar Las cuitas del joven Werther del alemán J.W. Goethe, el personaje principal se suicida por causa de una decepción amorosa. Las respuestas correctas son: puntuación por defecto, ponemos 1, después configuramos retroalimentación general. Una o varias respuestas. En este caso se permiten varias respuestas. Barajar respuestas. Sí, es correcto. Numerar las elecciones. Es correcto. A, B, C en minúscula. Show Standard Instruction. No. La historia de una pasión frustrada es uno de sus temas. Entonces 50%, porque son dos alternativas correctas. Elección 2. La soledad del yo romántico se refleja en la naturaleza. Ninguno, porque no es la respuesta. Elección 3. La amada Carlota es sinónimo de la hermosura diabólica. Es ninguno en su calificación porque tampoco es una respuesta correcta. Elección 4. El personaje central representa al espíritu individualista. Calificación 50%. Entonces, en la elección 1 tenemos 50% más. En la elección 4 el 50%, que ambas son verdaderas, suman 100%. Luego, guardar cambios. Pregunta 2. Vista previa. Tenemos la pregunta y las alternativas. En este caso tiene dos respuestas correctas. La historia de una pasión frustrada de uno de sus temas. El personaje central representa al espíritu individualista. Entregar y terminar. Puntuación 1 sobre 1, correcta, correcta, correcta. Aquí tenemos la retroalimentación. Las respuestas correctas son: la historia de una pasión frustrada es uno de sus temas. El personaje central representa al espíritu individualista. Cerrar vista previa. Lo que estamos haciendo es un banco de preguntas en Moodle. Continuamos creando preguntas. Crear una nueva pregunta. ¿Verdadero o falso?
Agregar. Nombre de la pregunta. Pregunta 3. Enunciado de la pregunta. El seudónimo de Ricardo Palma es el bibliotecario mendigo. Puntuación por defecto 1, retroalimentación general. Respuesta correcta, hay dos opciones. Falso, verdadero. En este caso es verdadero. Guardar cambios. Pregunta 3. Editar vista previa. El seudónimo de Ricardo Palma es el bibliotecario mendigo. Seleccione una. Verdadero. Entregar y terminar. Puntúa 1 sobre 1. Correcto. La respuesta correcta es verdadero y aquí está su retroalimentación. Cerrar vista previa. Luego crear una nueva pregunta. Emparejamiento. Agregar. Nombre de la pregunta. Pregunta 4. Enunciado de la pregunta. Elegir los seudónimos correctos de los grandes escritores. Puntuación por defecto 1. Retroalimentación general. Barajar es correcto. Respuestas. Opciones disponibles. Debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Pregunta 1. Seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto. Su respuesta: Pablo Neruda. Pregunta 2. Seudónimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Su respuesta: Gabriela Mistral. Pregunta 3. En blanco. Respuesta: el poeta cantor del universo. Guardar cambios. Pregunta 4. Vista previa. Elegir los seudónimos correctos de los grandes escritores. Seudónimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Vamos a elegir Gabriela Mistral. Seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto. Pablo Neruda. Entregar y terminar. Puntúa 1 sobre 1. La respuesta es correcta. Correcto, correcto. Aquí tenemos la retroalimentación. La respuesta correcta es lo que hemos elegido. La respuesta correcta es seudónimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, Gabriela Mistral. Seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto es Pablo Neruda. Cerrar vista previa. Crear una nueva pregunta.
Respuesta corta. Agregar. Nombre de la pregunta. Pregunta 5. Enunciado de la pregunta. La comunicación efectiva es aquella en la que el emisor y el receptor codifican un mensaje en forma equivalente. Así el mensaje es transmitido de forma exitosa, el receptor comprende el significado y la intención del mensaje emitido. En este caso, voy a borrar el receptor codifican un mensaje. Lo borro, voy a suprimir, le voy a poner puntos suspensivos. Puntuación por defecto 1, retroalimentación general. Diferencia entre mayúsculas y minúsculas, igual mayúsculas que minúsculas, para que sea reconocido de esa manera. Respuestas, respuesta 1. El receptor codifican un mensaje. Calificación 100% porque es la respuesta correcta. En la respuesta 2 solamente pongo receptor. Calificación ninguno. En la respuesta 3 pongo codifican. La calificación también es ninguno. Espacios en blanco para 3 respuestas más. Clic allí. En la respuesta 4 solamente pongo mensaje y la calificación es ninguno porque no es la correcta. Luego guardar cambios. Pregunta 5. Vista previa. La comunicación efectiva es aquella en la que el emisor y aquí tenemos que poner la respuesta en forma equivalente. Así el mensaje es transmitido de forma exitosa, el receptor comprende el significado y la intención del mensaje emitido. Respuesta, el receptor codifican un mensaje. Entregar y terminar. Puntúa 1 sobre 1, la respuesta es correcta. Aquí tenemos la retroalimentación y aquí la respuesta correcta es el receptor codifican un mensaje. La respuesta es correcta. Cerrar vista previa.